Esto es de ese enigma. Hoy hablaremos del Palacio Negro de Lecumberri, Ciudad de México. El apellido lo toma de un español que era el dueño del terreno. El adjetivo se lo ganó a fuerza de atrocidades y por un color negruzco que tornó negra la fachada al estar expuesta a un canal de desagües. El edificio que albergó la antigua cárcel del país se inauguró el 29 de septiembre de 1900 durante el gobierno de Porfirio Díaz. En la zona oriente de la Ciudad de México funcionó como penitenciaría. El origen arquitectónico fue la reforma al Código Penal de 1971, dada como resultado la elaboración del proyecto por parte del arquitecto Lorenzo de la Hidalga e iniciando los trabajos de su construcción en 1885 por los ingenieros Antonio Torres Torija, Antonio M. Anza y Miguel Quintana. En su trabajo paralelo de las penitenciarías, Lorenzo de la Hidalga comparó diferentes tipos de panópticos, retomando la idea original del filósofo inglés Jeremías Bentham. El edificio se ideó con base en ese modelo, es decir, una rotonda o cuerpo central poligonal destinado a la seguridad de la penitenciaría y un radial conformado por galerías en forma estrellada que convergen en un espacio central, el cual se erigía una torre destinada a la vigilancia de todo el penal. Las celdas de castigo del Palacio de Lecumberri eran oscuras, frías y no tenían baño. En ellas eran encerrados los prisioneros con mala conducta y que en consecuencia necesitaban correctivos drásticos, o simplemente eran puestos ahí aquellos que eran aborrecidos por los celadores. Aquellas mazmorras eran algo aterrador para los internos. El comienzo de la historia. Pero dichas habitaciones aisladas estaban lejos de ser el elemento más cruel de esta cárcel, y es que el solo hecho de vivir en uno de los 7 brazos de la prisión era suficiente motivo para ir perdiendo la razón poco a poco, y a continuación te explicamos el porqué. El mencionado estilo consciente en construir una serie de pasillos que culminan todos en un punto y con una sola torre de vigilancia al centro, la cual era suficiente para estar al tanto del movimiento de cada interno. La cárcel se construyó siguiendo el método panóptico. En su libro Vigilar y Castigar, Michael Foucault dice que el panóptico es una máquina que disocia para no ser visto. Una torre circular en medio de la prisión, sin ángulos muertos, produce a los presos un estado permanente de visibilidad. En el centro de la cárcel de Lecumberri, una torre de 38.5 metros de altura, con un vigilante apodado el Halcón, provoca terror psicológico en los presos. Algunas celdas de 2 por 3 metros llegaban a tener 30 reclusos. Allí nacieron los vampiros, presos que tenían que dormir de pie por falta de espacio y se ataban con sus ropas o con sábanas a los barrotes para no caerse durante el sueño. Solo el más fuerte de cada celda disfrutaba del camastro, sumado a la sobrepoblación y a los castigos físicos y sexuales. Este lugar era la antesala del infierno. Uno de los acontecimientos históricos más destacados
que involucran al edificio es sin duda el asesinato del entonces presidente y vicepresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, quienes previamente fueron forzados a firmar la renuncia de sus cargos políticos, hacerlos prisioneros y asesinarlos a solicitud de Victoriano Huerta. A la llegada a Lecumberri fueron abatidos con disparos en la cabeza y sus cadáveres fueron enterrados en la parte trasera del edificio. Pancho Villa fue encarcelado por motivos políticos en Lecumberri. El caballo de Villa siempre está ensillado. Este hombre, acostumbrado a los caminos y la libertad, padeció el encierro con severidad. Cuando le movieron de prisión, pudo ejecutar su plan de fuga, tan sencillo como salir caminando disfrazado de doctor. Con estas pésimas condiciones, el palacio de Lecumberri recibió a los jóvenes capturados tras las protestas de 1968, algunos de los cuales fueron torturados y asesinados dentro, así como los homosexuales condenados por faltas a la moral. En Lecumberri se dividían a los presos según su crimen. Los encarcelados por presuntos escándalos morales eran ubicados en el módulo J. De allí nace el término despectivo joto. Juan Gabriel, Juanja, el cantante de cantantes mexicano, pasó por Lecumberri una temporada. Dicen, claro, que se ganó el favor de los guardias con su voz y con su canto, aunque lo más probable es que fuera por robo. No se sabe con exactitud cuáles fueron los motivos, pues el artista compró y destruyó su informe penitenciario. Pero la llegada del narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón sería decisiva para el futuro carcelario del también llamado Palacio Negro. Falcón mandó hacer un túnel de la prisión que desembocara a la cercana avenida Héroes de Nacosari, dándose a la fuga en 1976. Tras el escape, el gobierno quedó en ridículo. Eso y la sobrepoblación y corrupción llevó a que el presidente Luis Echeverría ordenara el cierre del penal el 27 de agosto de 1976. El 27 de agosto de 1982, 6 años después, las celdas pasaron a ser pobladas por libros. El penal se convirtió en el Archivo General de la Nación y guarda todos los documentos y archivos relevantes de un país ingente. Por los patios y jardines de este lugar ahora es calma. Se escuchan los pájaros, se ven las nubes, el cielo y el aeropuerto, que no está lejos, lanza aviones continuamente sobre Lecumberri. En cambio, por la noche, los empleados actuales cuentan que a veces escuchan los gritos de los prisioneros, los pases de lista de los carcelarios. Después de todo, es uno de los lugares de México con horribles historias. Sin duda, un muy interesante lugar, el castillo de Lecumberri. Pero dime tú, ¿qué tal te ha parecido el castillo de Lecumberri?